Este mes es el mes de mayordomía, más mayordomía. Cuando la Biblia habla de mayordomía, habla de administración. Hay muchas cosas que Dios, todo lo que Dios nos lo da para administrar. Eso significa que Él es el dueño y que algún día rendiremos cuentas. Hoy quiero hablarles de la iglesia y el dinero, la iglesia y el dinero. Y alguno se preguntará por qué la iglesia habla de dinero. Si la iglesia se habla de Dios, se habla de amor, se habla de perdón. ¿Y por qué dinero? Bueno, le voy a dar 5 razones por las cuales se debe hablar de dinero, teniendo en cuenta que la iglesia como tal habla poco del tema. Para los que vienen por primera vez, los que son así recientes en la iglesia, es un tema que poco se trata, ¿verdad? Digamos que 2 veces al año, en enero cuando hablamos de primicias, y bueno, y hoy que vamos a tratar el tema. Y razones: primero, porque se pide en la iglesia dinero, se habla de ofrendar y diezmar. Y entonces, bueno, si ustedes como iglesia dan ofrendas, dan un dinero, pues merecen que las cuentas estén claras, merecen alguna información. En otras palabras, saber a dónde va el dinero, porque el segundo punto habla de la desinformación. Hoy hay mucha desinformación, mucho ataque en redes sociales, en reuniones de amigos, de familiares. Cuando saben que tú vas a una iglesia, pues lo primero que te preguntan es si allá te quitan el diezmo y tú tienes que diezmar y tienes que pagar por entrar, y todo ese tipo de preguntas y de inquietudes que tiene la gente. Entonces es necesario hablar abiertamente, claramente, alguna vez en el año sobre este tema, y hoy es el día para hablarlo. Tercero, porque el dinero es importante, es muy importante. Claro, ¿qué tan importante es? Si usted no tiene dinero para el transporte, imagínese, si usted va a ir a algún lugar y no tiene para pagar un transporte, pues se va a dar cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad? Porque ¿a dónde podemos ir? No podemos comer si no tenemos dinero. Cuando alguien no tiene trabajo, no tiene dinero, pues sufre de dolor, de depresión, de desesperación, el no tenerlo, ¿verdad? Es importante y es un tema muy amplio en la Biblia. O sea, la Biblia habla mucho del tema. Tanto habla del tema que la Biblia muestra a Dios como el dueño del dinero. Ageo 2:8 dice que Él es el dueño de todo, y el Salmo 24:1 dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Pero el cuarto punto es bien interesante. ¿Sabía usted que el dinero es un dios? Hay un ídolo, se llama Mamón, y del Señor de este habló en Mateo capítulo 6, cuando dijo: no pueden adorar, no pueden servir a Dios y a Mamón. O sea, hay dos, un Dios todopoderoso, creador del universo, pero hay un ídolo falso al cual la gente adoraba y le pedía bendición o provisión para sus necesidades. Según la Biblia, miles o millones de personas se perderán por amor a Mamón, al dinero. Pablo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Por codiciarlo, muchos se expusieron a dolores. El dinero, el amor al dinero es la causa de muchos dolores, de muchas tragedias, de muchas guerras. ¿Por qué? Porque hay gente que está dispuesta a lo que sea por adquirirlo. Y eso es muestra de que es un Dios al cual muchos adoran. Y mucha gente no va a la iglesia, no camina con Dios por ese tema. Dicen: es que yo no estoy de acuerdo con ese tema de el dinero, las ofrendas, los diezmos. Entonces se alejan de Dios, no caminan con Dios, se perderán. ¿Sabe qué? Por amor al dinero. Y quinto, porque Jesús habló más de dinero que incluso otros temas importantes que se tocan todo el tiempo en la iglesia. Todo el tiempo estamos hablando en la iglesia: familia, oración, la Biblia, misiones, evangelismo, santidad, etcétera. Y poco de la Biblia. Pero si usted es lector de la Biblia, se dará cuenta solamente con las parábolas, más de la mitad de las parábolas de Jesús hablan de dinero. O sea que Dios habla del tema, la Biblia lo menciona. Entonces son 5 razones del por qué alguna vez en la iglesia se debe tratar ese tema. Hay 5 mitos o 5 argumentos en contra del diezmo. Usted los escucha todo el tiempo. Primero, que es de la ley. Es que el diezmo era de la ley. Se estableció en el Antiguo Testamento y nada más. Segundo,
es solo para los israelitas, no es para los cristianos. Tercero, es para los pastores. ¿Ha escuchado ese? ¿Sí o no? Es el que más se escucha. Ay, es que usted va a enriquecer al pastor, es que eso es para los pastores. Bueno, hoy a través del tema vamos a ir mirando todo eso, si es verdad, todo esto. Cuarto, no dan a los pobres, es que no dan nada a los demás, todo se lo dejan ellos, todo es para ellos y no dan a los pobres. Quinto, era en especies, o sea que solamente era en grano, en trigo, en animales, en frutos y no en dinero. Muy bien, de eso vamos a hablar. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles y darles un informe. ¿Qué pasa con los ingresos de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿A dónde van sus ofrendas y sus diezmos? Bueno, ellos se recogen. Hay unas personas, unos tesoreros, unos administradores, ¿verdad? Que son los que lo cuentan. Nosotros no, yo no. Yo no tengo que ver con las bolsas, con contar. Eso hay otras personas que lo hacen. Ellos solo pasan un informe. Bueno, este es el ingreso de lo que la iglesia dio. ¿Qué pasa con eso? ¿A dónde va? Primero, un arriendo. Este local como tal está en arriendo. Y les digo esto pues para que sepan que el arriendo, primero que todo, no es económico, es un arriendo alto, pero estamos orando por un local. Estamos orando por una sede propia. ¿Para qué? Para que ese dinero, cerca de los 10 millones que se invierte en arriendo, pues vaya a otra razón, por ejemplo, a más misiones, a más obreros, a más obra social. Pero la iglesia no tenemos como el propósito de decir, la iglesia vamos a comprar un local, vamos a adquirirlo, vale tanto, entonces vamos a empezar a vender empanadas. Por favor, adquiera la empanadita, adquiera el tamal para el local. No, no va a ser así. Tampoco vamos a poner una carga a la iglesia. Iglesia, entonces, ¿cuántos se comprometen con tanto? ¿Verdad? Y puede pagarlo en módicas cuotas semanales. Y entonces el que no pague, bueno, le vamos a mandar una cuenta de cobro, lo vamos a reportar a Datacrédito, no lo vamos a dar entrar a la iglesia. No, no es así. El sueño, el local es obra de Dios. Lo que tenemos que hacer es orar, vamos a esperar en Dios, Dios lo hará. Creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios glorioso, creemos que es el dueño de la tierra. Mi oración siempre es: Señor, cómprate un local. Yo siempre le digo así al Señor: cómprate el local que necesitamos, que tú lo necesitas. Nosotros como iglesia necesitamos reunirnos en un lugar para alabar a Dios, para estudiar la palabra, ¿verdad? Dios nos manda a congregarnos. Entonces el local será así, por mano gloriosa de Dios. Amén. Está más allá de nuestras fuerzas. Ninguno va a estar oprimido, coaccionado, cargado con esto, de ninguna manera, porque no es el propósito del evangelio. Porque la iglesia, el evangelio como tal, no es con ánimo de lucro, no es una fuente de ganancia. Lo que se recoge son para el sustento de la misma congregación, la misma comunidad. Servicios públicos. ¿Cómo le parece que así como en su casa y su apartamento, debajo de esa endija de vez en cuando aparecen unos papelitos endemoniados? Son como endemoniados, ¿verdad? Porque te amenazan, te asustan, te perturban la paz, ¿verdad? Y si no los pagas, vea, ¿sí o no? Entonces nosotros también debemos pagar la energía, el agua. No es gratis. El gobierno nos dice: ay, la iglesia que está adorando al Señor, mandámosles luz gratis. No, no pague para que vea. Si no pagamos nos cortan, vea, nos mochan, como dicen. Entonces, y los servicios en este sector no son muy económicos. ¿Listo? Bueno, nóminas. Esta congregación tiene 14 personas de tiempo completo, los cuales, como dicen en el punto 5, tienen sus prestaciones sociales. Cuando empezamos la iglesia y a mí me envían, yo empiezo solo. Y yo pude haberme quedado solo. Yo quiero aclarar esto y hablarles claramente de los ingresos, de dónde va el dinero. Y quiero decirles, pude quedarme solo. No es requisito, no es obligación contratar personas. Pero a medida que la iglesia iba creciendo y con el ánimo de que las personas sean atendidas, más discipulado, más evangelismo, fuimos contratando a medida que la iglesia va creciendo.
O sea que ese dinero no se queda en las arcas. La gente tiene esa idea, uy, ¿cuánto dinero tendrán ahorrado? Pues empiece a hacer cuentas, empiece a mirar eso. Y entonces 14 personas de tiempo completo y más de 10 con ayudas parciales. Ayudas parciales es una ofrenda para su transporte, porque nos colaboran, varios de ellos son músicos. Los músicos acá, ellos estudian, están en la universidad. Y a varios de ellos les damos ofrenda para que vengan a ensayar, para que nos acompañen los domingos. Otra cosa que les aclaro, podría tener la autonomía de contratar familia, pero no tengo ningún familiar en la iglesia. Podría decir, le voy a contratar a mi tío, a mi primo, venga para acá. Les digo una cosa, ni siquiera Sandra, mi esposa, está en nómina. Ella no tiene un salario de la iglesia, ¿ok? Les aclaro eso, porque podría hacerlo. Como tenemos cierta autonomía para administrar. Y entonces yo puedo hablar con la misión y decirle, ay, tengo un familiar, tengo un primo que no tiene trabajo, lo voy a... No, ninguno es familiar, ni siquiera mi esposa ni mis hijos. ¿Ok? Cuarto, refrigerios. La iglesia practica la hospitalidad, el refrigerio. Por ejemplo, para los niños en la escuela dominical reciben un refrigerio. Ellos, los maestros, les preparan un delicioso refrigerio, el cual sale de las ofrendas para atenderlos. El café. Usted ha venido a la oración de mañana, lo invito a orar de madrugada. Cuando usted llega a la iglesia en la madrugada, se le recibe con un rico y delicioso tinto. De entrada, tintico. Ese aroma, ese café fresco. Algunos incluso entran y salen cada ratico a tomar tinto, porque con ese sueño, ese frío, y al salir y al irse, tinto, toman su cafecito. Cuando usted viene a las escuelas, usted está ahí estudiando juiciosamente, fielmente, y cuando menos piense lo sorprende con un delicioso tinto, cafecito se le tiene. Y cuando hacemos reuniones, muchas reuniones, pues tenemos refrigerios en las reuniones varias. ¿Usted sabe cuánto se va en café para toda una iglesia durante todo un mes? Eso es dinero, es algo más de 500,000 pesos solo en tinto. Porque es el tinto, es el vasito, es el azúcar, es el palito, bueno, es todo eso. ¿Ok? Bueno, prestaciones sociales, los requisitos legales como tal. No tenemos gente trabajando en fe, mire a ver si se enferma, ¿qué va a hacer? No, cumplimos con la ley. De tal manera que nosotros pagamos impuestos y retefuente. Ese cuentico de que la iglesia no paga impuestos es un argumento falso. Primero porque usted es la iglesia y usted paga impuestos, ¿verdad? Usted declara renta. Así que sí le estamos dando al gobierno lo que es del gobierno. Por pagar el local aquí, el arriendo, hay retefuente. Por todo, por ese café se paga el IVA, por todo. Cuando compramos un aparato aquí, un instrumento, pues se paga un impuesto. Así que no se deje engañar cuando dice eso, no pagan impuestos, no dan a los pobres, es del pastor. Dígale, pues, si el pastor se lleva todo, entonces ¿cómo se paga todo esto? La implementación de seguridad. Aquí se ha contratado seguridad, hay cámaras, ¿verdad? Hay personas que nos ayudan a cuidar los autos, a varios de ellos les damos ofrenda de parte de la iglesia. Lo que es el aseo, aquí las personas que hacen aseo se les paga, no es algo que se le dice a los hermanos, vengan a barrer y a trapear, no, se paga por el aseo, arreglos locativos, decoración. Los equipos para el desarrollo de la reunión del culto. Constantemente nuestros amigos músicos, más que todo, son los que se nos acercan y nos dicen: necesitamos nuevas baquetas, hay que comprar una guitarra nueva. En estos días me informaron: ay, la batería ya con muchos años, necesitamos modernizarla, una mejor. Y todos los aparatos que ven acá, que son suyos, porque no es de nadie, no es del pastor, son de usted, y usted los debe cuidar. No son económicos, tienen un precio porque queremos lo mejor. Sigamos hablando de esto. Diezmo de diezmo. De las ofrendas y diezmos que entran a la iglesia se saca un diezmo de diezmo. Ese diezmo de diezmo va a la Misión Panamericana, una oficina en Bogotá. La Misión Panamericana tiene obreros y misioneros en otros países a los cuales ayudan, sostienen, mientras la iglesia sostiene al obrero o al pastor que está allí. Pero también la zona Quindío, yo soy presbítero de la zona Quindío. Las iglesias que están allí, yo estoy pendiente de ellas, yo las cuido o en cierta forma las administro. Las iglesias de los pueblos no
a veces no se sustentan por sí solas. Muchas de estas iglesias en los pueblos dependen de las cosechas. Y usted sabe que eso es por temporada, eso no es siempre. Y a ellos les ayudamos, no los podemos dejar allá sirviendo al Señor, predicando. La iglesia es pequeña, no sustenta al pastor y a veces no tienen ni para comer. Entonces nosotros les ayudamos, ¿ok? A algunos les ayudamos con la seguridad social porque no queremos tenerlos desprotegidos. También con ese demo se abren nuevas iglesias. Con esta iglesia se apoyó Dos Quebradas, a Armenia, Cartago, Manizales. Y tenemos el plan de abrir otras 2 iglesias, luego les contaré de eso. Ayudas de transporte semanal. Las 14, no todos los 14, pero los que trabajan visitando, son unas 8 o 9 personas. Y aquí les quiero decir algo y es importante que sepan todo eso. A ellos se les dio con transporte. ¿Para qué? Para visitarlo. Cuando usted necesita visitación, apoyo, consejería, usted tiene toda la libertad de informarnos y pedir esa visita de alguno de los obreros, del pastor. Todos estamos al servicio para visitarlos. A veces no sabemos, están enfermos, pasa cosas y no nos damos cuenta. No se moleste, no se enoje, háganos saber, llámenos. Y si alguno de los cuales usted llamó y quedó de ir no fue, háganoslo saber. Porque responsabilidad, es compromiso de los que están en la obra, visitarlo, atenderlo, ir al hospital, ir a la cárcel si es necesario y orar por usted, ¿ok? Para eso estamos, no para estar aquí solamente predicando, sino para visitarlos y atenderlos. Pero ustedes no lo hacen saber, por favor visíteme, pastor, lo necesito. O alguien que vaya, visite a mi tío, a mi abuela, pues mire, reciben una ayuda para eso, de transporte e incluso para sus vehículos. También, porque las motos, los carros que están en la iglesia son para el servicio de la iglesia. Ninguno puede tener un carro, una moto y decir: esto es mío, lo uso solo para mis cosas, lo uso para mi día libre. No, todo el tiempo están movilizándose y se gastan es en el servicio de la obra del Señor y reciben una ayuda por ese transporte. Lo otro es la ayuda social, lo que es Mercado y Tabitas. Nota, la ayuda que se recibe por este concepto no es suficiente. Por ejemplo, la iglesia da una ayuda para Tabita, de la fundación de niños, mensualmente de $1,000,000 para alimentación allí. Lo que los hermanos algunos ofrendan puede llegar a 400, 500, 600 mil pesos. Entonces la iglesia complementa ese millón que es fijo cada mes. Pero en los mercados que se le ayudan a las personas necesitadas, de las cuales ya hablamos ampliamente de eso, de por qué debemos ayudar al prójimo, resulta que son muchos los necesitados. Y entonces a veces lo que se recoge en mercados no alcanza. La iglesia pone otra parte, o sea, saca una parte de esos ingresos para completar lo que es la ayuda social, que es mercados, alimentos a hermanos. Incluso gente que no viene a la iglesia es ayudada con alimentación. 3 verdades en cuanto a esto que les quiero decir de parte de nosotros como pastores. Lo primero, algunos pastores, algunos ministros están como en contra del diezmo y algunos se confunden por eso. Oiga, pero un tal pastor, tal iglesia dice que no se debe diezmar, que eso no está bien. Le voy a decir la razón. Primero, cuando una iglesia, un ministerio, cualquiera que sea, no pide diezmos y ofrendas, ellos cobran por los servicios. Porque toda organización, toda iglesia pues se sustenta pues por todo lo que les he dicho. Entonces ellos están en contra del diezmo, pero si usted se va a casar, se va a bautizar, va a hacer cualquier cosa, le cobran, entonces valen tanto. Nosotros aquí no cobramos por nada. Constantemente parejas que se van a casar me preguntan: pastor, ¿cuánto vale el matrimonio? No vale nada. E incluso personas que ni vienen a la iglesia, gente que viene de Bogotá, de otras ciudades, a casarse aquí. Y no por el hecho de no venir a la iglesia les cobro, les digo, no cobro por nada. Por una visita, por un bautismo, alguien se murió y le paso la cuenta. No cobramos por nada de eso. Pero otros están en contra porque ellos tienen empresa, no son honestos, no son transparentes, porque la Biblia manda eso. Pero como ellos tienen empresa, tienen sus ingresos, pues ellos es fácil decir: no, aquí no recibimos, lo que se recibe, todo se dona. Te la dice: ay, tan lindos, tan generosos. Pero si no tuvieran empresa o ingreso, ¿cómo vivirían? ¿Cómo comerían? ¿Cómo se sustentarían? Y lo tercero, hay personas tristemente que utilizan esto mal, utilizan el conocimiento de la palabra de Dios para manipular, para engañar.
Entonces de ahí se levantan otros tratando de defender esto, decir esto no es justo, que algunos sean vividores, que algunos manipulen, y entonces hablan en contra de esto por los que han usado mal este conocimiento o este propósito de Dios con las ofrendas y los diezmos. Entonces lo primero es, no cobramos por nada. Segundo, escuchen esto, atentos, no tenemos riquezas, ni propiedades, ni dinero guardado. Como pastor, nunca me he preocupado, ni me he interesado en adquirir propiedades, no las tengo. Nadie puede decirme aquí, pastor, estoy investigando y usted tiene en tal parte tremenda casa, tremendo edificio. Nada, nada. Y alguien incluso podría decir, uy, pastor, pero y entonces su futuro, su mañana, ¿qué? Sus hijos. No, yo le sirvo a Dios. Cuando yo empecé a servirle al Señor, lo hice por gratitud, por amor. Yo solo quería tener la oportunidad de orar por alguien, hablar la palabra, visitar a alguien. Nunca el interés fue adquirir propiedades, ni riqueza, ni nada. No me preocupa, creo en la palabra del Señor que dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sé que Dios cuidará de mis hijos, de mis nietos. No pongo mi confianza en que si tengo hoy algo terrenal y tengo cierta riqueza, ellos van a tener seguridad. No, mi seguridad está en Dios. Mi confianza está en Él, mi esperanza y mi futuro. Amén. Quiero que sepan eso. No lo tenemos ninguno de los pastores. No tenemos dinero guardado. Alguno vendrá y dirá, bueno, ese pastor debe tener plata. No tengo. Pierde su tiempo si quiere extorsionarme. No tengo. Nuestra dependencia está en Dios. Otra verdad de la iglesia es que no estamos enfocados o enfatizando sobre el dinero. Nuestro evangelio no es el evangelio de la prosperidad, pero sí es el evangelio de la bendición. Creemos que Dios bendice y que Dios prospera como resultado y fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su obediencia y de su fe para sembrar, porque es lo que dice la palabra, recoge lo que siembra. Así que nos alegramos cuando alguien es bendecido, cuando alguien es prosperado. Y el que no tiene, le animamos a confiar en Dios, a trabajar, a esforzarse, a desarrollar una visión, a tener fe, a ser juicioso, obediente, que Dios le va a proveer y le va a bendecir. Amén. Muy bien. El tema del dinero, ¿se debe dar dinero en la iglesia? Bueno, ya hablamos qué pasa con el dinero que usted trae a la iglesia. Ahora, ¿qué dice Dios? Vamos a mirar Deuteronomio 14, veamos un texto allí, ábralo, mira el que está al lado, dígale, yo sé que estás meditando la palabra, diciendo, oh Señor, pero quiero que abras los ojitos. Mire, soñamos con un local donde podamos tener más frescura, donde estemos más fresquitos. Cuando hace calor y la iglesia se llena, es difícil. Bueno, Deuteronomio 14. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Dice capítulo 14, verso 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere, eso es decir, la casa, el templo, y darás el dinero, y póngale cuidado a esto, darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Verso 27, no desampararás al levita, o sea, eran los sacerdotes, los ministros de la iglesia, del altar, del templo. No desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de todo aquel año y lo guardarás en tus ciudades.
y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Amén. Dice el Señor que se debe diezmar. Y esto viene incluso antes de la ley. No fue solo en la ley, el Señor ya lo establece como mandamiento. Pero dice el Señor que diezmarás por lo que deseas. Mire que no es solamente se daba por lo que el Señor nos había dado, la parte que el Señor nos ha dado, sino que también en fe, por lo que deseamos, por lo que queremos tener. Luego dice acá, no desampararás al levita. ¿Por qué? Porque el levita no tiene empresa, no tiene un trabajo secular, ¿verdad? Manda el Señor que los que sirven en la obra del Señor no se enreden en los negocios de la vida. Nosotros no tenemos negocios, no tenemos fábrica, no tenemos empresa, no tenemos sustento de ningún lado, no tenemos ayuda extranjera, no de ningún lado. El sustento de los levitas, de los que sirven en el templo, es tarea de la iglesia, de la congregación. Ahora dice en Marcos capítulo 12, vamos a mirar en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, bueno, eso era la ley, Antiguo Testamento, pero vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les digo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo quiero hablarles acerca del lugar, del papel que tiene el dinero en el corazón del hombre, la importancia que tiene, a tal manera que se vuelve lo más importante. Aquí vemos que una mujer no tenía, era su sustento y ella lo dio. ¿Por qué el Señor dijo echó más? Echó más que los ricos, porque es un asunto de corazón. La ofrenda, el diezmo, es un asunto del corazón, como lo es el dinero. El dinero compite en nuestro corazón por quién va a reinar y quién va a gobernar. Por eso el Señor dijo, no pueden servir a 2 señores. En Mateo capítulo 6 habla de 2 señores. Y un señor es alguien que domina, controla, es nuestro amo. Jesús es nuestro Señor, a Él le servimos. Pero algunos no pueden servir al Señor, no pueden amar al Señor porque aman a Mamón, así se llama, el Dios dinero. Porque no se trataba, no se da porque ahí para ver qué necesitan, no, es un asunto de corazón. Para los ricos no era problema porque tenían mucho y entonces me sobra y daban. Pero el Señor vio la actitud, vio el corazón de esa viuda pobre. Mire lo que dice 1 Corintios, siga ahí por favor, 1 Corintios o 2 Corintios capítulo 8. Pablo presenta en Corintios defensa de esta ofrenda o de esta, él la llama gracia. Y Pablo también fue acusado, señalado por esto, por pedir ofrendas. Y Pablo muestra que no es su interés, que no es su motivación, porque eso es lo que ve hoy el mundo, incluso muchos cristianos. La motivación del apóstol, del predicador, del pastor es el dinero, y para todo se pide. Y el tema de la ofrenda dura media hora pidiendo, luego se va a la segunda ofrenda y la tercera ofrenda, y a la hora de predicar la palabra 10-15 minutos. Eso es claro, eso la gente lo entiende, lo discierne y se da cuenta que es el propósito de la reunión. Pero Pablo dice, no es el propósito. Y por tanto, a veces prefiero trabajar antes que pedir. Y Pablo ve unas iglesias muy pobres. Y Pablo no les dijo, no voy a recibir ofrenda, no voy a pedirles ofrenda. Ustedes necesitan. Pero miren por la palabra, escuchen bien por favor, estén atentos por la palabra.
Cuando una persona es libre, cuando una persona tiene un corazón generoso, agradecido, mire lo que sucede. No hay que presionarla, no hay que amenazarla. A veces se utiliza el tema del diezmo casi como una amenaza. Si tú no das, serás maldecido, ruina te caerá. Pero no es así, no tiene por qué ser así. Es un asunto de corazón, de quien gobierna el corazón. Segunda de Corintios capítulo 8, ¿ya lo tienen? Amén. Muy bien, mire lo que dice entonces el apóstol Pablo en este texto. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo estaba esa iglesia? Mira lo que dice, no solamente habla de pobres, dice profunda pobreza. Estaban profundamente pobres. Y dice aquí la palabra, en grande prueba de tribulación. Pero ¿qué tenía esa iglesia? ¿Qué tenían ellos? ¿En dónde eran ricos? Porque habla de que eran ricos en generosidad. Hoy se han cambiado los valores. Hoy pensamos que la riqueza, la prosperidad es el dinero y lo material. ¿Y sabe qué? Es tan importante el dinero y se le ha dado tanto valor que hoy en día no importa pelear con el hermano con tal de tener el dinero. Hoy son capaces de matar a los hijos, a los padres, por quedarse con un metro de tierra. Ustedes saben cómo estamos. ¿Por qué? Porque hoy el dinero se ha resaltado, se ha sobrevalorado y los verdaderos valores de la vida se han cambiado. Aquí habla Pablo de una riqueza y dice que esa riqueza es de generosidad, es un corazón generoso. Mire lo que dice en el verso siguiente, 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús de la vida pobre? Dice, ella dio con esfuerzo lo que tenía, más allá de sus fuerzas. O sea que no se da porque se necesita, porque es que si yo no doy entonces se acaba la iglesia. No, no se da por eso. La iglesia no depende de un hombre, de una persona, de una familia. Dios la sustenta, sino que Dios mandó que sea a través del pueblo, de la iglesia. Por eso mire lo que dice el 4. Póngale cuidado a esto. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, ellos eran los que rogaban dar. No había que rogarles que dieran. No había que prometerles den para que el Señor les devuelva el 100 por 1, porque eso genera una falsa expectativa, una incorrecta motivación al dar. Muchos dan con una motivación errónea, para que el Señor me devuelva. Y entonces ahí se ve la manipulación, el negocio, la distorsión del verdadero propósito de la ofrenda. Esta iglesia, Pablo le dice, no voy a recibir. No, Pablo, por favor, déjenos dar. Mire lo que dice, con ruegos pedían que se les concediese ese privilegio. ¿Por qué? Porque el apóstol les decía, no vamos a recibir, ustedes están muy pobres. Pero la pobreza, la necesidad no es excusa para no dar. Dice en Corintios, primera, capítulo 9. Sigan ahí leyendo, por favor. Primera Corintios, capítulo 9. Póngale cuidado a esto, porque mire el orden correcto del manejo del dinero para la obra del Señor. Y vean lo que dice un siervo de Dios con respecto a esto. Póngale cuidado a la lectura, por favor. Primera Corintios, capítulo 9, verso 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Lo estaban acusando a eso. Usted recibe dinero, usted pide dinero, usted cobra. Entonces él dice lo siguiente, verso 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Verso 15, atentos. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y por el tiempo le resumo lo que viene a continuación. Él habla de que él anuncia el evangelio gratuitamente, de que él no cobra, que él predica el evangelio porque es una necesidad para él hablar de Cristo. Pero él dice que él no cobra, que él no pide esto, y que él no va a abusar de lo que el Señor escribió. Sí estuvo atento. Dice que el Señor dijo: no pondrás bozal al buey que trilla. Y estaba hablando de los ministros, de los siervos, porque nadie le pone un bozal al buey que trabaja, que trilla, al caballo, al ganado. ¿Quién haría eso? Lo mata. Que coma. Es más, mientras trabaja va comiendo, va comiendo. ¿Cómo le pones bozal? Que coma. Y ahí viene el principio: el que no trabaja, que no coma. Pero dice que el Señor lo puso por nosotros, por los ministros. No pondrás bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario. El que trabaja come. Y la obra del Señor es un trabajo, y es de los más difíciles. Pero los que lo hacemos con amor, porque estamos inspirados, motivados por la pasión a Dios. Pasamos prueba. Muchos duramos 2, 3 años sin recibir ningún salario, pasando prueba. ¿De qué? Es por amor. Es el gozo de servir al Señor, y Pablo habla de eso. Y por eso Pablo dice: que nadie desvanezca esta mi gloria, que yo predico a Cristo gratuitamente y lo hago por amor. No se debe cobrar. No se debe cobrar por el llamado, por el talento. Es lo que estamos viendo hoy en día, y lo que ha causado desánimo y tropiezo a mucha gente. Ver que muchos ministros del Señor cobran como grandes artistas, dineros astronómicos. La Biblia dice: debe ganar. Él come de eso, se le debe dar. Pero ya cuando se vuelve como un negocio, donde ya se cobra por el talento que Dios le dio, eso ya lo juzga el Señor. Amén. Pablo prefería trabajar, pero tenía iglesias donde le decía: concédenos el privilegio de servir. Hoy se han cambiado los valores. Hoy el dinero le damos gran valor. ¿Cómo descubro que el dinero es lo más importante para mi vida, que está gobernando mi corazón? Primero, cuando me enoja que me toquen el tema, cuando me disgusta y que me pidan, cuando no doy para la obra de Dios, que es de Dios, no de los hombres, es de Dios. Nosotros somos siervos, administradores, nada más. Si doy una limosna, porque todavía estamos con la mentalidad de limosna. No, a Dios no se le da limosna. Y con limosna no se puede sustentar todo lo que les mencioné de los gastos que tiene la iglesia. Porque algunos prefieren trabajar antes que buscar a Dios. ¿Y por qué digo esto? Sabiendo que el trabajo es bueno. Pero
Dios es primero. El Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hablo de esto de los que no buscan a Dios, no se congregan, prefieren trabajar incluso un domingo. Y dicen: no, yo voy a traer el domingo para ganarme unos pesitos extras. Y no le dan el primer lugar a Dios. Es porque el dinero es más importante. Porque nunca está satisfecho. Porque siempre quiere más. En Hebreos 13:5 dice: contentos con lo que tenéis ahora. Cuando la gente pierde el contentamiento, aún teniendo. Escuche lo que dijo un hombre muy rico en la Universidad Emerson el 15 de mayo del 2000. El multimillonario Ted Turner habló así del éxito. O sea, mire lo que él habló del éxito. Dijo a los estudiantes: todo es relativo. Me siento y digo: solo tengo 10,000 millones de dólares, pero Bill Gates tiene 100,000 millones. Me siento como un fracasado total en mi vida. ¿Qué tal? Pero así los hay, porque aman el dinero, aman el tener, y cada día quieren más, y por eso no son generosos, no sueltan nada, no son dadivosos ni generosos ni consigo mismos, no se compran algo bueno para ellos, no se deleitan, no se recrean, no comen bien, son avaros, tacaños hasta con su propia familia. Guarda y no invierte en su familia. El domingo pasado en el culto de parejas les decía de que el esposo adorna, embellece a la esposa, y para eso debe invertirle, porque las cremas, los vestidos son costosos y ellas se ven hermosas y usted tiene que embellecerlas para usted, y eso vale. Pero algunos dicen: no, mamita, quédese así me gusta, así yo la quiero, así greñuda, así con las uñas largas de gavilán. Ay, usted es mía y así me gusta. ¿O para qué se quiere poner bonita? No, es para usted, hermano, ¿sí? Entonces sea amplio con su esposa, con sus hijos, con usted mismo. No sea avaro con usted mismo. Estoy dispuesto a morir antes que dejarme quitar lo mío. ¿Por qué reaccionamos y nos hacemos matar por un celular, por un dinero? Porque lo amamos. Despréndase. No resista al que es malo. Páseme el celular, la vida o el celular. No, la vida, pero la vida y me llevo el celular. Mire qué insensatez. Lléveselo. ¿Verdad? Todo se consigue, pero la vida no. Pero hoy la gente se hace matar y está dispuesta a morir por eso. Es mi pensamiento constante, mi prioridad, mi sueño. La gente sueña y se sueña que se ganó la lotería, que se encontró millones de pesos y se despierta amargado. Era un sueño, no es posible. ¿Cuándo se hará realidad mi sueño? Vive preocupado y ansioso por tenerlo. A paz nos llamó el Señor, a darle gracias por todo, a ser felices con lo que tenemos, no a conformarnos. Está bien soñar, planear, ahorrar, está bien. El problema es cuando perdemos el gozo, la alegría, tenemos envidia del que tiene, del que está prosperando, y estamos enojados porque el otro sí progresa, sí prospera. Dejemos eso a un lado, demos gracias a Dios. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Por codiciarlo, muchos se expusieron a dolores. Hoy los valores han cambiado. Usted sabe que un billete, usted tiene un billete, y el billete tiene un valor, depende de los numeritos que tienen las esquinas, ¿verdad? Pues obviamente no es lo mismo un billete con un cerito, a uno de 2 ceritos, a otro de 3 ceritos, ¿verdad? Entonces eso le da un valor, y dice: uy, ese billete, con esto puedo hacer mucho. Ahora, si ese billete de 3 ceritos tiene otro encima y otro encima, imagínense lo que podemos adquirir, y empezamos a meditar: oh, lo que yo puedo adquirir, lo que yo puedo conseguir. Pero sabe una cosa, a veces a eso le damos tanta importancia que perdemos de vista los verdaderos valores de la vida. Y entonces algunos lo codician y pierden la familia y pelean y se dividen y son capaces de hacer demandas, lo que sea, no importa si es mi familiar, mi papá, mi abuelo, hasta mi hijo. Y quiero concluir con lo siguiente.
Una vez el padre de una familia acaudalada llevó a su hijo a un viaje por el campo, con el firme propósito de que su hijo viera cuán pobres eran las gentes del campo. Estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje y de regreso a casa, el padre le pregunta a su hijo: ¿qué te pareció el viaje? Muy bonito, papá. ¿Viste qué tan pobre puede ser la gente? Sí. ¿Y qué aprendiste? Dijo el chico: vi que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín, ellos tienen un arroyo que no tiene fin. Nosotros tenemos unas lámparas importadas en el patio, ellos tienen las estrellas. Nuestro patio llega hasta la borda de la casa, ellos tienen todo un horizonte en el patio. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: gracias, papá, por enseñarme lo pobre que somos. Dijo alguien que el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar una cama, pero no el sueño. Comprar un libro, pero no el conocimiento. Comprar un médico, pero no la salud. Comprar una posición, pero no el respeto. Comprar sangre, pero no la vida. Comprar sexo, pero no amor. Puede comprar una cruz, pero no a Cristo. Muchas buenas obras podrá hacer con dinero, pero no podrá comprar su salvación. Así que, ¿qué es lo que verdaderamente importa? ¿Cuál es el verdadero valor que tenemos en la vida? Dijo un escritor español: poderoso caballero es don dinero, dando a entender que el dinero lo compra todo. Tanto así que salió otra frase: todo hombre tiene su precio. ¿Será cierto? Pues si para nosotros el dinero es lo más importante, estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa por tenerlo. Pero si Cristo es el Señor, la Biblia dice que Él es nuestro tesoro y que cuando Él es primero y lo buscamos a Él, todo es añadido. Dios no tiene problema en darnos cosas, dinero y propiedades, pero como una añadidura, como algo al cual nosotros administramos, no para que nos señoree, no para que nos domine, no para que nos controle. Amén.